la vida de un auditor debe estar todo planificado, desde los controles que establecemos hasta la forma en que vamos a abordar esas distintas problemáticas o esos distintos controles. En este video vamos entonces a entender y ver aquellos aspectos que son relevantes para nosotros como auditor en el momento de gestionar los incidentes. ¿Qué sucede cuando un hecho ocurre? Cuando ya el riesgo se concretó, hay un incidente, tengo que tomar medidas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un incidente químico o nuclear? Hay medidas a tomar, hay contingencias, resguardos, si es nuclear se hace una evacuación, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se producen riesgos de tipo informático, eso también tenemos que tenerlo clarísimo. Por ende, cuando hay riesgo de tipo informático y sobre todo seguridad asociado a los activos de información del negocio, la gestión de los incidentes es clave. No podemos pensar de que si se vulnera nuestra barrera de seguridad, el equipo informático o el equipo de seguridad se va a desesperar y no va a saber qué hacer. Si eso llega a suceder, también es gran responsabilidad del auditor, porque dentro de una auditoría debe estar definido que se tenga claro cuál es la gestión de los incidentes cuando los hechos ocurren y se concretan. Si eso no ha sido medido, es culpa del auditor. El responsable es el auditor que no diseñó correctamente la auditoría, porque la gestión de incidentes es clave, no solo en auditoría de sistemas de información, en auditoría contable, en auditoría financiera, en auditoría tributaria, etcétera, etcétera. La gestión de los incidentes es clave. Ahora, lo que sucede es que cada una del área del saber tiene incidentes distintos, pero los incidentes se tienen que gestionar. Vamos a ver entonces. La experiencia de más de 2 décadas ha enseñado a la industria que gestionar ataques técnicos sofisticados requiere habilidades y herramientas de soporte especializadas. Gestionar un incidente APT requiere un equipo de especialistas en tecnología de información y profesionales de seguridad, a los que generalmente nos referimos como el equipo de CSIRT, el CSIRT, o equipo de respuesta a emergencias informáticas, el equipo CERT. Un concepto de un CSIRT, o el concepto, perdón, surgió inmediatamente después de un brote de un gusano de internet creado en 1988 por Robert Morris, el cual en esa época era estudiante de la Universidad Cornell en Nueva York, Estados Unidos. El gusano de Morris fue la primera gran infección de software malintencionado de internet, y fue necesaria una respuesta coordinada a gran escala para contener y reparar el daño. El incidente dio pie a que la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa, también conocido como DARPA, de hecho está muy ligada con el Internet, estableciera un centro de coordinación CERT, y lo hicieron en la Universidad de Carnegie Mellon University, en Pensilvania, Estados Unidos. El centro original ha evolucionado en la actualidad a una red tipo CERT, red me refiero a redes de personas, individuales en universidades, agencias gubernamentales y compañías alrededor del mundo. CERT es una marca registrada por si acaso y puede ser usada únicamente por miembros autorizados de dicha comunidad. Así que las empresas que forman equipos nuevos de respuesta se les aconseja adoptar el término CSIRT. No CERT, porque CERT, como yo le decía recién, era registrado. ¿Cuál es el rol de el CSIRT? Vamos viendo. Un CSIRT es un equipo central o virtual que se establece dentro de una organización para responder a los incidentes de seguridad informática. El punto de partida para desarrollar una capacidad efectiva de gestión de incidentes de tipo APT es comprender las principales actividades, de ese equipo. Es probable que la mayoría de las empresas de tamaño medio o grande tengan un equipo profesional de gestión de incidentes de tecnología de información, así como un catálogo de procedimientos de respuesta a emergencias, planes de continuidad del negocio y equipos de gestión de crisis. El CSIRT no pretende duplicar, reinventar o competir con estas estructuras, sino que fortalecerlas y apoyarlas poniendo sobre la mesa habilidades,
conocimientos y capacidades especializadas. En particular, el objetivo de un CSIRT es proveer las siguientes capacidades y servicios clave. 1. Análisis de incidentes de seguridad informática. 2. Evaluaciones de inteligencia. 3. Resolver incidentes. 4. Investigaciones especializadas de seguridad. 5. Recolección de evidencia forense. 6. Coordinación de hallazgos y respuestas con actores externos, como agencias gubernamentales, fuerzas de seguridad y otros CSIRT. Y séptimo, orientación proactiva, como alertas, advertencias y evaluaciones de vulnerabilidad, formación especializada y sensibilización. Ojo con esto, no existe un modelo fijo para un CSIRT. Puede formarse a partir de un subconjunto seleccionado de una función de seguridad central o incluso una red virtual de centros de coordinación de seguridad integrados en unidades de negocio o ubicación en el extranjero. Las organizaciones más grandes deberían, además de considerar establecer todo lo que hemos hablado dentro de este curso, la existencia especializada de un equipo CSIRT. Creación de un centro de operaciones de seguridad. Un centro de operaciones de seguridad, también conocido como SOC, es una infraestructura centralizada que está diseñada para monitorear la seguridad de la infraestructura de tecnologías de información. Y los sistemas de información de una empresa son asumidos por este centro de operaciones de seguridad. Por lo general se procesan fuentes de datos e información de auditoría de cortafuegos, sistemas de detección de intrusiones, servidores y sistemas de información para su análisis. Y generalmente son en tiempo real. Idealmente un SOC está atendido las 24 horas del día, 7 días de la semana, sin descansar. Es una infraestructura costosa, muy costosa, pero necesaria para las empresas que pueden justificar la inversión. Bueno, entre inversión y gasto, porque es mixto. Entre otros recursos, un SOC requiere de un equipo de personal altamente capacitado y un entorno dedicado y equipado con software de supervisión de última generación. Su implementación involucra el establecimiento de numerosas interfaces con plataformas de la empresa, dispositivos y sistemas de información. Esto no es un ejercicio trivial, aunque existen servicios comerciales compartidos disponibles como la alternativa a la creación de un centro dedicado para la empresa. Los beneficios de un SOC son sustanciales cuando el objetivo es detectar, monitorear y responder a los ataques APT, porque la clave para su respuesta a incidentes es eficaz y además posee la visibilidad de los eventos de seguridad y valora su contexto. El uso de un servicio de gestión de la seguridad de un proveedor externo puede ser una solución práctica para muchas pequeñas o medianas empresas. Aunque este tipo de servicio es relativamente nuevo y aún falta por verse qué tan exitosamente puede un proveedor de servicios entender el perfil de riesgo, las políticas de seguridad y los patrones de comportamiento normales de un cliente y luego interpretar los eventos cibernéticos desde ese contexto. Es una verdad universalmente reconocida que si la actividad en la red no puede ser vista, se encuentra esencialmente fuera del control de su propietario o administrador. Sin embargo, el número de eventos observables dentro de una infraestructura moderna es enorme, más que suficiente para generar falsas alarmas o falsos positivos frecuentes que podrían desencadenar eventos que, si bien no son ordinarios, tampoco son siniestros ni ilegales. Hablemos un poco más sobre los falsos positivos. La gestión de los falsos positivos es un reto importante para los SOC. Comprender el contexto de un evento reportado es vital, porque esto ayuda a determinar su verdadero significado y legalidad. Lograr este reconocimiento no es trivial.
ya que requiere una función de datos de eventos con otra información de contexto y soporte para proveer un contexto histórico o del entorno de las acciones en cuestión. Como mínimo, el SOC necesita un entorno seguro y dedicado. Más allá de eso, existe una gama de herramientas muy aconsejables que van desde tecnología sencilla de oficina hasta tecnología muy sofisticada para minería, combinación y virtualización de datos para permitir el análisis veloz de este equipo de trabajo. La tecnología para conseguir todo esto se encuentra disponible, aunque su potencial para la explotación creativa aún no ha sido completamente utilizado. No todos los eventos importantes pueden ser detectados por la tecnología por sí sola. El personal debe monitorear las fuentes de información para buscar indicaciones de exposiciones o de ataques. Sin embargo, es esencial presentar los datos a los administradores de una forma que permita que las anomalías sean rápidamente detectadas a través de múltiples flujos cambiantes de información y el enfoque más efectivo se encuentra en el uso inteligente de la tecnología, siempre pensando en los datos, la cual puede aumentar significativamente la capacidad de una persona para absorber la información entrante. Leer información textual es un proceso lento que representa una barrera para la absorción rápida. En contraste, muchas imágenes gráficas pueden ser rápidamente analizadas en paralelo, permitiendo a los operadores ver las relaciones entre eventos que de lo contrario serían diferentes. En base a las interconexiones de CSIRT con otro equipo de crisis, primero podemos hablar sobre varias estructuras de equipos. Muchas crisis comienzan como eventos pequeños y se convierten progresivamente a incidentes mayores. El proceso de respuesta necesita intensificarse para igualar la gravedad del incidente. En particular, es necesario mejorar la antigüedad del equipo de trabajo o la experiencia y la capacidad del equipo de respuesta. Gestionar un incidente de gravedad creciente requiere de una jerarquía de los equipos de crisis, así como un proceso de escalado bien definido. No existen dos organizaciones o crisis iguales, y existen numerosas formas de estructurar, vincular y crear los equipos de respuesta dentro de la empresa. Los factores claves a considerar al diseñar una estructura de equipos da respuesta eficientemente y eficaz en relación a los tamaños de la empresa, la estructura y la geografía de sus unidades de negocio y las funciones de servicio de tecnologías de la información. Una consideración adicional importante es la naturaleza de la cadena de suministro, como el grado de externalización y los acuerdos de crisis con los proveedores de servicios externos. Además, puede haber equipos de respuesta con funciones y composiciones específicas tales como equipos locales de respuesta a emergencias para la gestión de incidentes, equipos delegados de continuidad del negocio para invocar acuerdos de contingencia y gestionar las relaciones con los clientes y los proveedores, o equipos de soporte dedicado, por ejemplo, para asuntos de recursos humanos, relaciones con los medios de comunicación y otras actividades especializadas. Una complejidad adicional es que la naturaleza de la respuesta a la crisis se vuelve cada vez más sofisticada, con una gravedad en el impacto. Por ejemplo, primero, los incidentes menores a menudo pueden ser gestionados mediante acciones locales. El impacto es generalmente limitado y la acción requerida es rutinaria. Por lo general, tales respuestas pueden ser definidas y preparadas por adelantado. Los incidentes mayores presentan un conjunto más complejo de problemas que a menudo resultan en un impacto en los activos más abstractos e intelectuales de la organización, como la ventaja competitiva, los secretos comerciales, la satisfacción del cliente, el estatus legal y la reputación corporativa. Eh, los, eh, los incidentes mayores demandan una respuesta que sea flexible, creativa y empoderada.
Además, necesitan el apoyo de asesores expertos en el negocio, tecnología de información, asuntos legales, medios de comunicación y seguridad. Y finalmente, el CERRIST es un componente esencial de esa respuesta. Una crisis mayor, en cambio, requiere un tratamiento diferente al de un incidente cotidiano. A medida que aumenta el potencial impacto en el negocio que produce un incidente, así se incrementará el nivel y el alcance de la respuesta necesaria, exigiendo la implicación de un grupo más amplio de gestores y personas de soporte especializado de toda la empresa. El ritmo de desarrollo de los incidentes también puede ser muy diferente. Por ejemplo, los ataques de negación de servicio son rápidos e interactivos, exigiendo decisiones instantáneas y reporte inmediato de eventos. En cambio, un ataque de espionaje de raíz profunda puede desarrollarse a un ritmo mucho más lento, mucho más lento, y requiere un nivel de análisis más profundo y una perspectiva a mucho más largo plazo. En razón a los equipos, una buena pregunta que uno se debe hacer es ¿cuántos equipos necesita la empresa para gestionar una crisis? La respuesta no es tan obvia como se podría pensar. Un equipo es suficiente para proveer todas las habilidades necesarias para abordar todos los problemas surgidos de una crisis grave de una empresa. Sí, pero 100 equipos son por mucho demasiados para coordinar. Entonces, por un lado, es bueno ver que todas las partes de la organización se involucran, pero por el otro, es importante lograr un enfoque claro para las decisiones, acciones y comunicaciones. Las grandes organizaciones, por lo general, tienen como objetivo gestionar estas demandas, que son cambiantes, estableciendo una jerarquía estricta de los equipos de respuesta, comúnmente llamados equipos oro, plata o bronce, para atender los diferentes niveles de respuesta estratégicas, tácticas y operacionales. A medida que la crisis aumenta, los equipos junior o locales serán reemplazados por los equipos senior y responsabilidad de mayor alcance. El rol del CSIRT, sin embargo, deberá permanecer sin cambios. O sea, es un equipo de soporte especializado con visión de la compañía y alcance global. Puede potencialmente apoyarse en un consejo y soporte de equipos tipo CSIRT que operan en la industria similares o en roles nacionales e internacionales. Finalmente, este equipo deberá estar listo para conectarse a todos los niveles y adaptarse a las líneas cambiantes de reporte según evoluciona la situación. Finalmente, en el valor de la preparación y los ejercicios, encontramos de que la forma de decisiones rápida pero inteligente es esencial cuando hay reporte de ataques cibernéticos de movimiento rápido. Desafortunadamente, es muy fácil de sacar las conclusiones equivocadas al definir acciones cuando se está bajo presión. La clave para garantizar que se tomen decisiones de calidad, incluso estando con prisa, es a través de ensayos regulares y simulaciones, y aumentando al máximo el alcance de respuestas predeterminadas a estímulos conocidos. La gestión de crisis se vuelve más fácil con la práctica, como lo dijo alguna vez el presidente Richard Nixon de los Estados Unidos. La habilidad de permanecer sereno, confiado y decidido ante la crisis no es una característica heredada, sino el resultado directo de cómo de bien un individuo se ha preparado para esa batalla. Entonces los simulacros periódicos de crisis son medios excelentes para preparar al equipo de respuesta para incidentes reales y ayudar a identificar las herramientas, equipos y datos útiles de soporte que puedan mejorar o acelerar la toma de decisiones cuando se trate de un incidente real. Un CSIRT requiere de un gran nivel de autoridad delegada para poder operar de manera decisiva de cara a un ataque grave. El equipo puede necesitar tomar decisiones inmediatas con riesgo significativo para la empresa, como poner fuera de línea, por ejemplo, un servidor de producción, cerrar una red local,
interceptar las comunicaciones internas o tal vez incluso enfrentarse con un atacante. Idealmente, esos escenarios deben ser identificados y discutidos y los procesos de permiso y autorizaciones acordados por adelantado con la alta gerencia. Entonces, siguiendo con los aspectos y relacionado también con la gestión de un incidente APT, encontramos los incidentes, la identificación de los incidentes. En la identificación de los incidentes podemos señalar de que de acuerdo a una investigación publicada por Verizon, aproximadamente el 70% de las brechas revisadas durante la investigación fueron descubiertas por una parte externa. De hecho, lo hemos mencionado en otros videos. Estas organizaciones no estaban al tanto de que su seguridad había sido vulnerada, o sea, nunca no se enteraban, hasta que la parte externa le alertó del problema. Esta situación puede mejorarse sustancialmente con buenos procesos de supervisión de redes y plataformas, así como iniciativas educativas para animar al personal a reportar correos electrónicos o contactos externos sospechosos. También, finalmente, es importante o necesario que los puntos de notificación centrales reúnan, analicen y respondan a los reportes de presuntas intrusiones o ejercicios de ingeniería social. En lo que refiere a la evaluación de daños, aquí ¿qué podemos mencionar? Primero que hay que determinar el nivel de daño que es esencial para decidir la naturaleza y el grado de respuesta necesaria. Algunos pasos claves son, primero, establecer la naturaleza del incidente. Segundo, identificar el alcance del compromiso. Tercero, si es que es posible, tratar de determinar por cuánto tiempo ha estado presente la infección, porque esto puede influir en la estrategia de recuperación. Cuarto, estimar las habilidades y el nivel de los recursos requeridos para contener y reparar el daño. Y finalmente, preparar un informe breve para el equipo de trabajo. Los incidentes pueden variar en gran medida en su naturaleza y gravedad. La terminología también cambia con la gravedad del incidente y muchas personas consideran un desastre como un evento altamente dañino, pero un incidente como algo relativamente menor. Entonces, reconocer las sutiles diferencias en la terminología tiene importantes implicaciones al determinar el nivel de respuesta a los eventos reportados. Los niveles de seriedad o de impacto en el negocio no pueden definirse fácilmente por adelantado, solo pueden decidirse al momento del incidente. Un incidente se convierte en una crisis solamente cuando el equipo de respuesta decide que lo es. En relación a la gestión de un incidente APT, primero debemos hablar sobre la gestión de crisis. Se pueden desarrollar planes formales para muchas clases de incidentes menores, pero cuando una APT grave ataca, es más importante tener un equipo, es decir, bien entrenado, en el que cada miembro entienda su rol y esté equipado con las herramientas y recursos necesarios para evaluar y contener el daño. Sin embargo, las buenas habilidades de gestión de crisis son poco frecuentes. Estas demandas algo más que una respuesta entusiasta y determinada a los desafíos es considerable. Ahora, es importante considerar que una crisis puede ser evitada a través de una cuidadosa aplicación de habilidades de análisis, resolución de problemas o supervisión y comunicación. La gestión de crisis incluye proporcionar respuestas a los medios de comunicación, partes interesadas, el público, reguladores y en algunos casos agencias de gobierno. Las empresas deben incluir en sus planes los pasos necesarios para involucrarse con el público y mantener una buena reputación durante y después de la crisis. La gestión de la crisis es una tarea difícil, muy difícil. Demanda confianza, razonamiento y razonamiento estratégico, sobre todo porque tiene que ser muy centrado en el negocio, y desafíos continuos. Esto es difícil de lograr en un entorno veloz y estresante cuando es difícil pensar claramente y los miembros del equipo se sienten poco capaces, nerviosos o cansados. Finalmente, la habilidad más importante requerida es de tomar las riendas de los recursos de la empresa detrás del equipo de crisis
y explotar ese potencial requiere de un nivel de visión e integración que no se encuentran generalmente en entornos de crisis de gran presión. En lo que refiere a la contención del daño debe ocurrir en paralelo, pero bajo la dirección de esfuerzo general de la gestión de crisis. Es poco probable que sea un proceso rápido. Investigaciones realizadas por Verizon indican que tarda una semana o más en contener el 60% de las violaciones. Menos de una de cada 10 es contenida en un día. O sea, una de cada 10, menos de una. Los pasos claves a considerar deberían ser: primero, identificar los sistemas que han sido comprometidos y sus archivos. Segundo, aislar los sistemas infectados. Tercero, determinar cómo parece propagarse la infección para poder detenerla. Cuarto, detener la integridad, o sea, preservar la integridad de toda la evidencia reunida. Acuérdense del video que hablábamos sobre evidencia. Quinto, revisar los registros de cortafuego e IDS. Sexto, examinar los sistemas para detectar procesos o aplicaciones no autorizadas. Y por último, buscar señales de datos comprometidos en otros equipos o servidores. A nivel de recuperación, deberíamos decir que la remediación eficaz requiere una buena comprensión de los cambios realizados a la aplicación y plataforma de software malintencionado. Las acciones claves que serán necesarias considerar deberían, por mínimo, primero, eliminar el malware y cualquier puerta trasera relacionada. Segundo, cerrar los puertos que hayan sido abiertos por el malware. Cuarto, tercero, cambiar el ajuste de la configuración modificando sus valores correctos. Cuarto, restaurar archivos borrados o dañados. Y quinto, reparar los cambios hechos en las entradas en el registro. En muchos casos será necesario restaurar los sistemas operativos de las plataformas, aunque existen herramientas automáticas que afirman ser capaces de reparar daños de tipo APT sin la necesidad de un reinicio. En lo que refiere a la investigación, el siguiente paso importante es la investigación detallada para identificar al atacante, investigar los motivos del ataque y, con base en el conocimiento, evaluar el daño probable, consecuente y el futuro riesgo del negocio. Algunas preguntas que nos podríamos hacer en la investigación son: ¿cuál es el origen del ataque? ¿Es una fuente conocida? ¿Alguna otra organización ha sido atacada por este método? ¿Cuál parece ser el motivo del ataque? ¿Es para robar información, causar daño o recopilar inteligencia para ser usada en un ataque futuro? ¿Cuál es la naturaleza de los datos que puede haber estado comprometidos? ¿Secretos de negocio, datos financieros, registro de cliente, detalle de ofertas comerciales, plano de productos? En este sentido, ningún análisis técnico puede indicar el probable daño al negocio de una intrusión. Depende de una cuidadosa consideración sobre el ataque, el motivo del ataque, la capacidad del atacante para aprovechar la información robada o el daño causado, y las opciones para mitigar el daño hecho por el atacante. En el caso del aprendizaje a partir de incidentes, en este caso podemos mencionar de que identificar y aprender las lecciones de los incidentes de seguridad graves es un proceso esencial para detectar las debilidades de seguridad y entender la mejor forma de prevenir y reducir al mínimo el impacto de ataques futuros. Todas las empresas deben contener un análisis de la causa raíz de los incidentes graves para prevenir que estos ataques ocurran nuevamente. Un ejercicio sorprendentemente simple, pero no quiero sonar retórico con la frase, pero es simple, pero poderoso, que puede proporcionar una visión mucho más grande acerca de las causas subyacentes del incidente que la que puede obtenerse por especulación. Es la evidencia anecdótica. O sea, muchas veces errores anecdóticos o problemas anecdóticos daban indicios de problemas de seguridad. Existe una cantidad de herramientas de gestión para ayudar a llevar a cabo dicho ejercicio. Una de las técnicas más importantes y rápidas es el diagrama de espina de pescado o Ichikawa,
que puede ser utilizado para la lluvia de ideas y el registro de las posibles causas de un problema, estructurada de acuerdo a la categoría o subcategoría de fallos de los más probables. Generalmente este tipo de modelo es parte de los contenidos que se ven en los cursos asociados a gestión. Y por último tenemos el informe post-mortem. La etapa final al gestionar un incidente mayor es elaborar un reporte post-mortem y presentar los hallazgos principales y recomendaciones a la gerencia. Y las consideraciones claves que deberíamos tener es primero explicar la fuente, el cronograma y el estatus actual del incidente. Luego de eso deberíamos identificar las acciones y decisiones clave, así como también quién las tomó y por qué. Deberíamos calcular el costo aproximado del incidente, incluyendo el costo directo como daño físico, tiempo perdido de producción, costos de recuperación e investigación, costos legales, así como costos indirectos como las ventas perdidas y posibles daños en la reputación. También deberíamos ser capaces de señalar las fortalezas y debilidades en el proceso de respuesta, hacer una lista de los puntos de aprendizaje a partir del análisis de la raíz de la causa y finalmente hacer recomendaciones firmes para cambios y mejoras de seguridad. De esta forma, entonces, en este video vimos aquellos elementos que son claves y esenciales en base a lo que es la gestión de los incidentes. Entonces, entendimos y comprendimos aquellos aspectos y elementos que nos van a ayudar a nosotros a definir la solicitud de la gestión de los incidentes. Y de esa forma vamos a poder cumplir con el objetivo de mejorar los resguardos que tengamos en la gestión de los riesgos de la empresa.